Cuando he contado esto simplemente le he puesto el título amarillista de Me atacó un fantasma, aunque realmente nunca sabré lo que me pasó. Estaba en mi habitación, era como la 1 de la mañana, mi cuerpo ya empezaba a sentir fatiga, aunque mi cerebro estaba muy activo, la televisión estaba prendida y para intentar dormir la apagué, también apagué la luz principal del techo y me quedé con una lámpara de mesa que iluminaba gran parte del cuarto y le daba un ambiente muy acogedor. Cuando cerré los ojos y contemplaba el silencio, escuché un ruido que provenía del mueble donde tenía la televisión, era uno de esos muebles estación de entretenimiento donde ponías todo: televisión, DVD, libros, CDs, etc. y no era alto, a un hombre de estatura estándar para México le llegaría al pecho. En la parte de arriba tenía figuras de acción, coleccionables, estatuillas, etc. Por puro instinto mi subconsciente me dijo: hay algo parado, viendo lo que tienes en el mueble, y no te va a dejar dormir. A lo que yo conscientemente respondí al ruido, abriendo los ojos y como si le hablara a algo dije: no me estés chingando. Rápidamente pude ver una sombra, esta cosa volteó su cabeza rápidamente hacia mí y recorrió un par de metros en un instante, acercó su cabeza a mi cara y emitió un gruñido que jamás había escuchado, era muy grave y muy silencioso a la vez, pero lo que me jodió fue que salían de ese gruñido ondas de sonido muy potentes que podía sentir, como un woofer gigante. Estas ondas me afectaron todo el cuerpo, hacían vibrar mi cabeza horriblemente y esto me obligó a cerrar los ojos, me inmovilizó exactamente como en la parálisis del sueño, pero me di cuenta que podía mover la cabeza, solo pude luchar unos segundos, esa cosa tenía un efecto de gravedad como en una montaña rusa a la vez que me robaba la fuerza. Yo estaba allí postrado en la cama paralizado y mi cabeza siendo afectada por una vibración horrible con un efecto de gravedad que empezaba a comprimirme los ojos. Después de lo que yo sentí como un minuto todo se detuvo, la cosa desapareció y pude moverme como si se hubiera encendido mi cuerpo que antes prendida y mi cerebro totalmente despierto, no sentía ningún dolor y me preguntaba qué mierda me acaba de pasar. Por alguna razón que no recuerdo, el trabajo supongo, no le conté a nadie hasta meses después, se lo conté a mi hermana, a lo que ella respondió que también a ella le pasaba, pero en sueños y solo lo de la vibración horrible en la cabeza y la parálisis no veía a nadie, dijo que esto le llevaba pasando desde hace un par de meses. Moraleja: si se mete un ente a tu casa déjalo en paz, permítele husmear por toda tu casa y no lo insultes o te puede madrear. No sufro de parálisis del sueño, no soy religioso y tampoco soy fanático de algo, me considero culto y en constante aprendizaje, amo las ciencias, me intrigan las fuerzas del universo. Si yo pudiera conocer a un ser con esas capacidades no me despegaría de él. A el sujeto que le pago a una bruja para convertirse en pájaro le tengo mucha envidia, porque si de verdad presencio algo así, si de verdad conoció a un ser capaz de manipular su morfología, su genética y hasta manipular la materia, las implicaciones en toda la sociedad serían importantísimas en cualquier aspecto tanto teológico como económico, incluso el mismo principio de humanidad, y hasta dónde se extiende y qué tan cercanas son en realidad las relaciones simbióticas que tenemos con el planeta y las fuerzas que nos rigen del universo y que desconocemos. No se espanten si ven algo así, exploren, pregunten y documenten. Esta es mi historia. Actualmente vivo en Nuevo León, pero nací y viví 6 años de mi vida en la Ciudad de México. Cuando tenía como 4 años, quiero creer, comenzamos a vivir en una vecindad. Recuerdo que en este lugar me sucedieron muchas cosas, al igual que a mi mamá. Tengo el vivo recuerdo de flotar por un corto tiempo. Daba un paso y después flotaba hacia adelante XD. Otra cosa que sucedía era que tenía la costumbre de esconderme en el ropero y hablar sola. No recuerdo nada de las conversaciones, pero sí recuerdo meterme a los closets. También mi familia me cuenta que yo tendía a hablar mucho de la muerte, una niña de 5 años hablando sobre muerte. Y recuerdo que a veces en las cortinas de la casa se veían sombras y cuando abría la cortina no estaban. Mi mamá me decía que eran ángeles, pero ella se moría del miedo por dentro mientras yo jugaba con ellas XD. Mi hermana también me contó que en la puerta de la habitación, que es de madera, estaba la forma de un carnero, como si fuera Lucifer, aunque yo no lo recuerdo XD, y que a veces cuando hacía tarea le tiraban las cosas del escritorio. Ahora que vivo en NL nunca me ha sucedido nada paranormal. Personalmente nunca he tenido ninguna experiencia terrorífica o paranormal, pero tengo varios amigos y familiares que me han contado las suyas. Mi mamá, cuando mi madre era joven, unos 14 años, estaba enamorada de un amigo suyo de su edad, vamos a decirle Aldo, que trabajaba ayudando a su familia a vender alpiste, maíz y otro tipo de granos. Un día Aldo tuvo un pleito en la calle con un cliente de su familia que no les había pagado un dinero.
El cliente empujó a Aldo, este se tropezó, se golpeó la nuca contra el filo de la banqueta y murió. Mi madre jura y asegura haberlo visto días o semanas después de su muerte. Ella dice que un día se asomó por la ventana de su casa y que ahí estaba él parado en la banqueta, mirándola, tal vez despidiéndose. Un día mi papá entró a mi cuarto con la piel pálida y con los ojos bien pelones, me preguntó, ¿fuiste tú, verdad? Yo no sabía a qué se refería. Me explicó que había sentido que alguien le había recargado la mano en su espalda. La casa de mi familia es bastante pequeña, pero obvio él sabía que yo no era tan rápido como para irme a la cocina, donde él estaba, tocarle la espalda, irme a mi cuarto y cerrar la puerta sin que se diese cuenta, aparte ese día no había nadie más en la casa. Después nos pusimos a platicar y me empezó a decir que él pensaba que quien lo había tocado era María, una esposa fallecida que había tenido antes de casarse con mi madre, Edith. Como dato curioso, ese día había quitado los alambres de las ventanas de la cocina, aparte de que las teníamos abiertas. Vivimos en un segundo piso. Un amigo de la universidad me contó que de niño su hermana y él siempre veían cosas raras, como por ejemplo una mujer anciana que se le aparecía en el closet y que a veces los seguía en la calle. Mi amigo la describía como una bruja. Dice que lo más horrible que vio una vez fue a un niño asomarse por afuera de su ventana. El niño tenía los ojos en blanco, la piel blanca, un pedazo de la cara lo tenía al rojo vivo y una sonrisa en la cara. Una vez que su familia se cambió de casa, las apariciones disminuyeron, pero que cuenta que su hermana le sigue diciendo que a veces se le aparece la bruja. Lo único que pudo averiguar mi amigo sobre su antigua casa era que estaba construida sobre un terreno que antes era un rancho. Mi amiga de la universidad dice que no se acuerda, pero le contaron que cuando era pequeña, 3 años tal vez, su mamá vio como una mano blanca la agarró de la trenza y le azotó la cabeza hacia atrás. Mi amiga estaba sentada y su madre solo pudo observar la mano. Sobra decir que en la habitación estaba vacía, según su madre. Unas compañeras y amigas del trabajo. Al rato lo pongo, voy a cenar. Edith. Como seguía, mis 2 compañeras trabajaban en una tienda de electrónica, son programadoras, que antes había sido una primaria. Un día de esos, una de ellas, vamos a decirle María, ya se había ido, mientras que la otra, vamos a decirle Juana, se quedó a cerrar. Cuando Juana ya estaba en el sola, mientras sacaba su auto del estacionamiento, recibió un mensaje de María y se pusieron a textear por WhatsApp. En una de esas Juana le mandó un audio contándole un chiste. María se tardó en contestar y cuando lo hizo, le preguntó a Juana que si estaba sola. Juana se sacó de onda y le pidió que le dijera por qué le preguntaba eso. María le dijo que había escuchado algo raro en el audio. Juana reprodujo el audio que ella misma había mandado y se dio cuenta que en él se escuchaba la risa de una niña. Yo tendría como 8 años pero lo recuerdo muy bien. Mi abuelo estaba en fase terminal por cáncer de próstata en Tuxtla Gutiérrez y a mí no me dejaron verlo. Me hicieron quedarme en Comitán de Domínguez bajo pretexto de la escuela y que no querían verme sufrir. Una noche mientras dormía sentí que me decían gordo, así me suele decir toda mi familia, cuida a tu mamá y a tu abuelita Yoyi. Me voy a cuidar la finca para que ande bonita. Y, oh sorpresa, mi abuelo muere en la madrugada. Como a los 2 días durmiendo con mi abuelita para consolarla y que no se sintiera sola, vuelvo a sentir un frío muy feo y otra vez escucho su voz. Gordo, me da gusto que la cuides. Te la encargo mucho, te dejé unos dulcecitos guardados. Como al mes encontramos muchos dulces de esos con pasas adentro escondidos en el ropero. Esos eran los que solíamos comer a escondidas, porque toda mi familia le prohibía comer dulces y siempre comíamos a escondidas de ellos. A la fecha seguimos encontrando de esos dulces y ya va casi 20 años de que falleció. La última vez que tuve un encuentro parecido fue hace como 1 año que me operaron. Tuve reacción alérgica a la anestesia y me tuvieron 24 horas en observación. En ese lapso lo volví a oír. Gordo, ya viste que cuido bien la finca, pero no vengas todavía. El modismo en Comitán es hablar en voz y de una forma cantadita, así que el vení o vengas es muy normal escucharlo. Tienes un pichito, niño. Luego me vienes a visitar. Las enfermeras me contaron que en algún momento me empecé a ahogar y perdí el pulso por unos segundos, pero de ahí como si nada. Perdonen si los aburrí o mis signos de puntuación los cansó como ganso, pero lo fui anotando como lo recordaba. Aunque no tengo tantos recuerdos como quisiera, los pocos que tengo los guardo con mucho amor y contarlo me hace muy feliz.
Hace un par de años falleció mi tío al que todos queríamos mucho, se puede decir que era el tío favorito de todos. Unas semanas después de que falleció mi sobrina, de entonces 4 años, estaba jugando en el patio de mis papás, mi hermana la estaba viendo desde la cocina y mi sobrina de repente se soltó a reír como si le estuvieran haciendo cosquillas y levantó la mano diciendo adiós y después entró a la casa y le pregunta a mi hermana que a quién le decía adiós y ella contesta a mi tío Charro, así le decíamos, pero ya se fue. Mientras que yo desde mi cuarto que da al patio lo escuché cantar y escuché sus espuelas como si estuviera bailando, siempre traía espuelas. Mi abuela dice que los muertos regresan a los sitios donde fueron felices a recoger sus pasos. Esta historia tiene unos 2 años y pasó en la casa de mis abuelos, en un pueblo. Mi abuela cuidaba a uno de sus nietos, tenía 4 años en ese entonces y se quedaba los fines de semana, su mamá y abuelos vivían en el siguiente pueblo. Su abuelo tuvo un accidente y quedó en tipo coma, lo entregaron del hospital para que muriera en su casa, en su pueblo con su familia y eso. Esa madrugada el niño se despertó y estaba a las grandes risas, hacía señas saludando hacia un ropero que es nomás una cortina cubriendo las tablas donde se guarda la ropa. Al día siguiente llega a una tía y nos cuenta que tenían al abuelito en su casa esperando a que muriera. Mi abuela pregunta si lleva al niño para que se despida y dicen que no, el señor era muy malo, que se iba a pegar la mala vibra, que el frío del muerto y más cosas. Entonces le platicamos lo de las madrugadas y le dicen que deje al niño saludando y todo. Mi abuela lo levantaba, arrullaba un rato y lo acostaba otra vez. Pasa la noche y en la madrugada otra vez, las risas, nadie se movió, el niño se reía y entonces captamos que decía, adiós, 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 te amo. Obviamente nos sacamos de pedo pero pues era un niño, estaba copiando palabras que escuchaba y eso. Amaneciendo llega a la mamá a decirnos que el señor había muerto precisamente en la madrugada, al escuchar el nombre sale corriendo el chamaco a decirle a su mamá que la mano de su abuelo lo saludaba del ropero, que le pasó el pañuelo por la frente y le dijo adiós y que lo amaba mucho. Esto le ocurrió a mi mamá hace unos años. Se sentía cansada y se fue a acostar un rato. En su sueño, todo era normal al principio, nada fuera de lo común. De repente, el sueño da un giro de 180 grados y ahora mi mamá se encuentra caminando sola en las calles de lo que parece su pueblo natal. Mientras camina, una mujer vestida de blanco y con chinos la saluda desde un balcón, le grita a mi mamá que la espere, que baja en un momento. La señora baja, sale del portón de su casa y se va corriendo a abrazar a mi mamá. Mientras se abrazan, la mujer de blanco le dice te quiero y le pregunta a mi mamá si ella también. Mi mamá, todavía confundida y sin reconocer completamente a la otra mujer, responde que sí. La señora de chinos sonríe, se despide y se va feliz. El sueño termina y mi mamá se despierta. No pasan ni 5 minutos de que ella despierta cuando el teléfono empieza a sonar. Ella contesta, es mi tío que aún vive en dicho pueblito. ¿Cuál es el motivo de su llamada? Avisarle que su mejor amiga de la infancia, la misma de chinos con la que había perdido contacto hace más de 40 años, acababa de fallecer. Su amiga había venido a despedirse personalmente de ella. Fin. Un poco de contexto. Por cuestiones familiares, mi mamá tuvo la oportunidad de venir a vivir a la Ciudad de México desde joven, pero perdió el contacto con muchas de las amistades que tenía en su pueblo. Irónicamente, mi mamá es la persona más devota que conozco. Sigue sin creer en fantasmas y apariciones. La casa de mis papás y en la cual viví por 20 años está a una cuadra del panteón municipal de la ciudad. Si te subes a la azotea alcanzas a ver algunas de las tumbas más cercanas a la entrada. Un par de veces me tocó ver brillo saliendo de los entierros recientes, cuando cubren de flores la tierra y todavía no le ponen el cemento barra azulejo o lo que sea que vaya a llevar encima. Era un brillo entre verde y amarillo, como un gas coloreado pero muy tenue. Bonus. Una vez mi perro se fue al panteón y volvió al día siguiente con un pinche fémur de la fosa común, lol. 2000. Fuimos a cenar a la zona de Villa del Mar a una de las palapas. Al volver a casa pasamos por un parque y vimos a una señora anciana sentada viendo al suelo, toda abrigada a pesar de que hacía calor. Mi papá se detuvo y le preguntó desde el auto que si estaba bien. Cuando la señora subió la mirada, los putos ojos le brillaron amarillo y nomás aventó un grito horrible, y como no dijo nada pues nos fuimos. Al día siguiente pasando por ahí mi papá le comentó a un señor de lo que pasó y este le comentó que no era el primero al que le pasaba, que ninguna viejita vivía o pernoctaba por ahí. 1996.
Cuando mis papás compraron la casa en la que crecimos, los vecinos le decían que llevara a un padre o algo a hacer una limpia, que porque la casa tenía algo, pero no le daban importancia. Cuando se comenzaron las obras para remodelarla, descubrimos un pozo artesanal tapado en el patio trasero, y como 3 ollas enterradas llenas de billetes de los viejos, de los de 1970, 80, cada olla venía con un muñequito como de peluche, y una traía un manojo de pelos. También encontramos una botella llena de un líquido negro y hojas. Pero esa no me dejaron verla mucho, así que igual y traía algo más y no me dijeron. Ya con el tiempo y confianza los vecinos nos contaron que en lo que ahora es nuestra sala comedor murió la dueña anterior, y ahí mismo la velaron. Ahí ya les dio culo a mis papás y mejor llevaron a una bruja para hacer un ritual. En mi ciudad está un edificio construido por orden de Lázaro Cárdenas en el año 1938. En él y desde entonces hasta hoy ha fungido como escuela. Es llamada Centro Escolar Revolución. Si tienen tiempo, vean este microdocumental que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizó hace 2 años sobre la escuela. Antes de que se construyera el edificio, fue un panteón municipal y más tarde una estación de bomberos o clínica, no se ponen de acuerdo los historiadores locales en este aspecto. El aspecto del edificio es Art Deco, su imagen da un sentimiento de orgullo nacional, a pesar de que sí está deteriorado. Dentro hay unos murales de casi 10 metros de altura que fueron pintados durante los 70s, además del salón de actos que está adecuado para cine y que cuenta con vitrales de personajes importantes de la historia mexicana. Hay muchos mitos con respecto a este edificio, considerando que es una estructura de 3 pisos. Se dice que hay oculto un túnel que utilizó Francisco Villa y su ejército, y que conecta la catedral al centro de la ciudad con la escuela se construyó sobre el túnel y de hecho sí hay un acceso al túnel pero no se sabe su localización. También se dice que hay apariciones de entes, que durante las noches se escucha un piano desafinado, y gritos ocasionales o risas de niños en horarios fuera de operación, entre otras cosas. Yo estudié la primaria allí, y a pesar de que no me sucedió nada impactante o ilógico, a otros compañeros sí les pasó, como una niña que llegó al salón diciendo que alguien le tocó la puerta del baño y que cuando salió no había nadie. Es uno de los monumentos que considero que se deben de rescatar, y darle nuevos usos además de la primaria. Esta semana de hecho implementaron un tour por la escuela con motivo de Halloween desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, hoy fue el último día. Les recomiendo el video que enlace al principio si les genera más curiosidad. Edit. No por la mano de Cárdenas, sino que la mandó a construir.